Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Todavía estamos en Cartagena y les voy a hacer un video de un pueblito que se llama Getsemaní, que es un pueblito súper colorido al lado de la ciudad amurallada, y me hablaron de él que tenía que venir y todo. Aparentemente era un pueblo que era muy pobre antes, en la época de los españoles, pero bueno, ya que es uno de los más valorizados de aquí de Cartagena, así que les voy a dar una vuelta. Miren estas callecitas, hasta el piso tiene pintura, así que ayúdenme a conocerlo, pues, que yo también la primera vez que vengo. Chao, pues. Y por información y para que se ubiquen también, está justo al lado del Parque Centenario. Ya hay un video de eso. Eso queda justo al lado de la ciudad amurallada, así que no necesitan taxi ni transporte ni nada. Eso lo pueden hacer caminando para que no se asusten por las distancias. Acompáñenme entonces y nos internamos en el pequeño barrio de Getsemaní. Y como siempre, un poquito de historia. Les cuento que en los años 1900 Getsemaní atravesó un periodo de abandono, porque todas las personas que venían a visitar solo venían al centro histórico, pero sus calles coloniales y su originalidad nunca se terminaron. Pero desde los años 2000, artistas, viajeros y emprendedores empezaron a redescubrirlo. Así que las fachadas grandotas, los murales de gran formato y la vida bohemia transformaron a Getsemaní en un referente de arte urbano y cultura alternativa en Cartagena. Y hoy en día dicen que es el barrio más bacano de Cartagena. Es tan bacano el barrio que les voy a hacer un video de día y un video de noche, porque de noche es totalmente diferente con las presentaciones y vida nocturna. Mucho arte callejero, obviamente, pinturas y todo el mundo. Y miren los murales tan bacanos. Getsemaní. Wow, esto es infinito, eso es como una pared detrás de la otra, les cuento. Hasta los garajes, miren esto. Wow. Miren los restaurantes tan chéveres. Miren las paredes, una después de las otras. Y vamos dando la vuelta aquí, pues. Hola. Mucha artesanía, muchas cosas se pueden encontrar. Este es un restaurante aquí. Y miren lo que les decía, el arte callejero aquí. La distinción de la vean. Esta pintura representa la ciudad de Getsemaní. Aparentemente hay una calle con sombrillas, hay un reloj público, así que vamos a conocerlo. Wow, pero es chéverísimo. Y aquí todo lo hacen, ve, o sea, realmente hay como un arte moderno con algo ahí, miren. ¿Me le puedo arrimar, caballero? Aquí solamente para verle. Claro, hombre, dale. Aló. Miren que la foto, o sea, este mural realmente existe. Él lo está pintando aquí. Se llama Arte Getsemaní. Si están por aquí, para que lo vengan a buscar. Al hombre. Todo hecho a mano aquí. Y tiene su mural aquí, solo de obras de... ¡Wow! Chéverísima esta calle, man. Gracias, caballero.
Oiga, qué chévere que esta ciudad en vez de... O sea, esto no es realmente graffiti, esto realmente es arte callejero, definitivamente. Yo me imagino que algo tiene que ver la ciudad para que tengan los materiales y todo para que, wow, para que pase esto. Miren qué berraquera. O sea, no todas las calles son así, pero igual todo tiene algo de bonito. Y aquí por accidente salí a la calle principal, en la cual hay un parque muy bonito enfrente y el mar. Así que les quiero hacer una tomita de dron para que se den cuenta más o menos cómo es. Aunque de todas maneras vamos a seguir caminando y después volvemos aquí. Como ven ahí, ese es el centro de convenciones de Cartagena. Está también la ciudad amurallada al fondo, pero toda esa calle nos la vamos a recorrer ahorita. Miren esto, vean. Esto y estas callecitas. Imaginen que por aquí solo pasaban carretillas en ese tiempo. Lo que tengo entendido es que este pueblo era el primer pueblo que se creó. Es uno de los más cotizados hoy en día en Cartagena. Estando al lado del mar, obviamente que hace cotizar mucho el barrio hoy en día. Como les contaba, Getsemaní tiene raíces profundas en la historia de Cartagena. Durante la colonia fue hogar de artesanos, trabajadores portuarios y esclavos liberados. Fue el primer pueblo con esclavos liberados, ¿no?, de Colombia. A diferencia del centro histórico donde vivían los españoles y criollos adinerados, este barrio siempre fue el corazón del pueblo cartagenero. Qué belleza de sitio y qué belleza de parque. Les cuento que la gente habla mucho que es un barrio que evoluciona sin perder su esencia. Ha conseguido transformarse y renovarse sin dejar de ser auténtico. Es un barrio donde la historia de resistencia se mezcla con el arte contemporáneo, la cultura local y la vida bohemia. Visitarlo no es solo un plan turístico, es una experiencia viva. Cada mural, cada balcón lleno de flores y cada plaza cuenta parte de la historia de Cartagena. Si buscas un lugar para tomarte fotos y toda la cosa, no dejes de visitar Getsemaní, que verdad que es muy chévere. Entonces imagínense que ese es el barrio de la clase baja, pero miren esto que tenían aquí enfrente, vean, no, paraíso, ¿cierto? Ya lo vean. Esto es hoy en día. Ahí está el puerto de Cartagena. Vean esta belleza. Miren qué chévere esa casita rosada, es un hotel. Ahí dice un hotel en la entradita. Y miren toda esta parte de la calle principal. Miren la bandera de Alemania ahí. Me imagino que hay alemanes ahí. Miren esa que tiene hasta terraza. Miren las escaleritas para subir allá. Y miren lo bacano, aquí está todo el borde de la muralla. Entonces me equivoqué, porque yo pensé que Getsemaní, ¿cómo es que se llama esta ciudad?, estaba afuera de la ciudad amurallada, pero creo que está adentro. Así que perdonen el error, pero pues o hablen en los comentarios y me explican y todo, yo no tengo ningún problema. Estoy viajando para aprender, así como ustedes de pronto ven los videos también. Así que wow, muy chévere. Vean, aquí está la muralla, vamos a subir ahí a ver cómo es el bordecito. De todas maneras, con el dron se los voy a colocar, que yo sé que por aquí pase. Wow, miren esta entradita a la ciudad. Vean la ciudad amurallada. Ahí me imagino que la cortaron y llevaron a una calle más grande. En el dron se las voy a colocar. Y miren donde entra la ciudad. Y ahí es donde queda la ciudad que les acabo de mostrarle, al Getsemaní. Qué chévere, ¿cierto? Ahí está el mar y aquí hay una casa que es que la casa de la cerveza.
Veamos a ver qué dice ahí. Buluarte, el reducto. Forma parte del recinto amurallado de Cartagena, fortificación abaluartada de tipo colonial de planta angular, compuesto por muros de silenita, flanqueado hacia la laguna de San Lázaro. Primera obra de fortificación del recinto de Getsemani, así se llama, Getsemani, construida a consecuencia del ensanchamiento de la ciudad llamado también San Lázaro y San Lorenzo. O sea que en pocas palabras esta ciudad no estaba, pero al ampliar la muralla sí la entraron, así que por eso es que al principio no estaba en la época de los españoles, pero después sí. Wow, miren esto tan chévere. A ver si nos dejan entrar, que parece cerrado. Vamos a ir a la casa de la cerveza, así se llama, pero simplemente como para darle una vueltica. Miren y los voy a colocar en dron también, porque en dron le pude dar la vuelta, así que vamos a ver si nos dejan subir ahí un momentito. Wow, miren esto, me dejaron subir. Estamos en la casa de la cerveza y miren el castillo de San Felipe. Ese castillo de San Felipe fue hecho antes de la muralla, porque la muralla se demoraba mucho. Se demoraron casi 200 años haciendo la muralla. La muralla tiene 11 kilómetros y hoy en día tiene 9, o sea que le han quitado algo. Pero miren, ahí está Getsemani, que acabamos de verlo. Está el castillo de San Felipe. Esta es la otra parte de la ciudad. Y miren pues esto, wow, lo que les acabo de explicar ahorita. Y no se pierdan el video del castillo de San Felipe, que ya está en mi canal, y el monumento de los zapatos viejos, que está justo al lado. Cosas curiosas, vea el Matacán, letrina del siglo, eso sería 16, anteriormente utilizado como baño. Así que aquí llegaban, y orinaban y cagaban, y eso se iba directo al mar, muchachos. Miren, como los castillos medievales, papá. Ahí usted miraba y se iba directo allá, hermano. Y me atrevo a decir que hoy en día todavía lo utilizan para lo mismo. Bueno, aquí tienen como unas bodegas ellos. Wow, está súper bien tenido esto, miren esto. Wow, miren por donde sacaban los rifles y todo. Y lo que yo les digo, miren el grandor de esa muralla. No hay ningún cañón que pase eso de esa época, pues ninguno. Y todo esto lo hicimos ahorita. Yo les voy a poner tonas de dron mientras les hablo de todo esto. Es solo una esquinita. Wow, se ve súper imponente. Supuestamente se lo terminaron antes, entonces de ahí podían hacer un puesto de defensa. Y miren cómo son las cosas, ¿ah? En aquel tiempo los españoles buscaron a los franceses para que les ayudaran a diseñar la muralla de contención, porque eran los berracos para hacer eso, y ellos también los atacaron. Increíble, ¿cierto? Esto es un lugar de guardia construido en su diseño original. En el 97 creo que volvieron a renovar la muralla. Pero miren el grosor de esto. Eso tenía que ser súper masivo. Se demoraron casi 100 años, no, 200 años. Supuestamente 2 siglos. Casi 2 siglos en construirla totalmente. Obviamente que mucho trabajo de esclavo y todo, pero bueno. A veces nos parece loco eso, pero pues es que en ese entonces todo el mundo tenía esclavos. Y antes de eso eran los faraones, y antes de eso eran los griegos. Así que no podemos juzgar lo que pasaba con los principios de hoy en día. Pero sí, así es. Allá me dijeron que tenía que subir, que era una cosa religiosa, como un convento. Vamos a ver si puedo ir a subir. Les cuento que aquí súper amables. La casa de la cerveza, si no estuviera abierto, me dejaron subir, mirar y todo. Así que si están por aquí, vengan y los visitan. Véanlo como llama, la casa de la cerveza, Cartagena de Indias. Está en toda una esquina de la muralla, así que muy bonita. De todas maneras, con el dron la vieron. Bueno, y sigamos nuestro camino por las calles de Getsemani, a ver cómo nos va y qué descubrimos.
Callejón de la Marina, vean, vean. Ahí está la muralla ya. Esta plaza en Getsemaní supuestamente es muy famosa porque está la pizzería Café Basílica, que es uno de los restaurantes más antiguos de Getsemaní. Es comida italiana, como pueden ver, y wow. Esta es una de las calles más famosas que se llama Callejón Angosto, que es donde están estas obras de arte, artesanías y los paraguas en la parte de arriba. Se llama Callejón Angosto precisamente por eso, porque es bien angosto, así que por eso le colocaron el nombre. Bolsillito a 40, mi amor. A 40. Tengo los llaveritos, los imancitos a 6.000. Estoy esperando el corte que no haya terminado. Esta calle es muy famosa por las sombrillas que están en toda parte. Se llama el Callejón Angosto. Igual tiene mucho arte, como ven ahí, vean. Estas casas toda la gente vive aquí, así que imagínense hace cuántos años están aquí. ¿Calor, sí o qué? Getsemaní, otra vez, mismo, todo pintoresco. O sea, está más bonito que la ciudad murallada realmente porque es como más amplio. Y lo chistoso, esto es que no lo imagina, pero hay gente todavía que vive aquí. Ahí está, o pasas por la noche y están viendo televisión o algo así. En alguna de estas ventanas, digamos, hay negocios bastantes, pero pues de todas maneras hay gente que todavía vive aquí. Wow. Miren esta cuadra, por ejemplo, vean. Y como les decía, las casas tienen muchos nombres. Se llama Portal de Getsemaní esta casa. Y miren donde a la cuadra que nos lleva. Bueno, ahí para ir a tomarme un juguito, vean, de maracuyá. Miren qué chévere, pues sigamos. Aquí les enseño en español si no saben, vean. Qué chévere la puertica ahí. Parece Navidad. Miren qué chévere. Aquí hay algo, ¿qué era ahí? ¿Una iglesia o qué? Vamos a darle la vuelta a eso entonces. Artículos de cuero. Aquí dentro de la iglesia, miren el café que han hecho. Tan bacano. No, qué verdad, quiero mirar las puertas, ¿ves? Justo al lado aquí de la iglesia. Todo esto en Getsemaní. Tienen que venir aquí. Por eso hice un video solo de esto. Mira la iglesita aquí. ¡Wow! Señoras típicas aquí que te bailan y para tomarte la foto. Y toda la iglesia aquí.
Plazuela de la Santísima Trinidad se llama esto. Miren. Y estos dos personajes aquí, estas dos estatuas, tienen una historia. Aparentemente fueron los que empezaron la revuelta de la independencia. Así que eso es lo que quiere representar esta estatua aquí. Y está justo en esta plaza que se llama la Plaza de la Santísima Trinidad, que es una iglesia. Realmente me imagino que no está abierta o que no hay nadie adentro de las puertas. Y hay un comando pues de policía, están las señoras que clásicamente se toman la foto contigo y mira todos los balcones y todo lo que representa realmente esto. Para donde mire hay algo, definitivamente les puedo hacer 2 horas de esto si quieren. Miren qué chévere esto. Wow, miren los colibríes y todo ahí pintado. Como les digo, es súper colorido esta ciudad. La casa de Guerrero se llama. El bravío del mar y la playa del sol caliente. Nuestras playas colombianas. Miren los balconcitos y toda la cosa, las entradas, las palmas. Con lo que les conté ya en la ciudad murallada, me imagino que ya saben esto, ¿no? Miren el León era uno de los militares más cotizados en España. Y esto representaba a la mujer, los senos de la mujer. Que si eran grandes era porque la mujer que vivía ahí era pechugona. Y no le estoy mintiendo. Miren esta otra puerta. Esta puerta decía que era un pescador. Y entre más grande era el pescado, de mayor jerarquía tenía. Y lo mismo, siempre representaban el hombre y la mujer en las puertas. Así que se den cuenta más o menos. Mira, eso tiene piscina. Es que son casas que uno no se imagina y eso es una barraquera por dentro. Mira la agüita de coco para todos los que quieren tomar coco. Miren qué chévere, otra entradita por aquí. Esta se llama calle de San Andrés. Muchos alemanes, mucha gente de todos lados, definitivamente. Vean qué raquera esa pintura ahí. Wow. Miren esto. Miren qué chévere por aquí todo. Motobicicleta. No, es que buena barraquera esto, ¿sí? Las pinturas, todo. Mucho restaurante. Miren. Bueno, mira dónde estamos aquí. Llegamos a la calle de la Magdalena. Vean ahí está, calle de la Magdalena, que es muy conocida por las pinturas, obviamente, pero porque está llena de esto, está llena de esto. A las señoras que tomen foto con usted, ellas toman foto ahí. Y aquí está pues esta, que es súper conocida. Miren la gente tomando fotos ahí. Y esto está lleno de sombrillas aquí. Esta se llama la calle de la Magdalena. Y miren, aquí se termina ya para llevarnos al Parque Centenario. Acuerden que el Parque Centenario ya hay un video de eso, así que si lo quieren ir a ver está en el canal. Y bueno, está chévere, ¿cierto? Bueno, y esto no se acaba, hermano. Les cuento que hay un centro comercial aquí adentro, se llama Centro Comercial Empresaria. Bueno, bonito y barato. Si están por aquí, para que no les den en la cabeza.
Aquí es más barato y todo, y hay peluquería y de todo. Y vean, pues aquí seguimos en el barrio Getsemaní, pues aquí estamos. Miren este edificio tan bacano. Están arreglando bastante. Este sí está abandonado, tiene hasta árboles allá adentro. Mira este restaurante tan chévere, Mar de las Antillas. Uy, ¿le puedo filmar ahí, hermano? Qué belleza esto, miren. Wow. No, qué berraquera. Con toda la bandera, vean. Bueno, a partir de mañana va a haber una feria aquí, se llama Farfetch, no sé qué significa, y que está aquí al lado del Centro de Conversiones de Cartagena de Indias. Esto se llama Julio César Turbay Ayala, que era uno de los presidentes de Colombia, y aquí era donde hacían el reinado nacional de belleza. Aquí es, o aquí era, ya no lo están haciendo aquí aparentemente. Ahí está el parque que ya se dieron cuenta, y para allá está la ciudad amurallada que se alcanza a ver la torre, el reloj, pues ahí donde se entra. Así que si ya vieron los otros videos, hice un video de aquí, también hay un video de la ciudad amurallada, así que se lo disfruten pues. Y aquí siguiendo, miren esta iglesia tan bonita, vamos a darle una vuelta por enfrentar cómo se ve. Esta iglesia la alcancé a coger con el drone y se llama el Centro Religioso de la Armada Nacional. Dice Tercera Orden, creo que es la calle. Perdón por la bulla, pero como les dije, están haciendo eso de la feria y están organizando eso, así que si tengo tiempo mañana paso. Y vean los arcos aquí, wow. Miren qué chévere el restaurantico, miren los balcones. Súper chévere. Casa del Palenque. Bueno, les cuento que esta es la calle larga, que esa ya la hice, y esta es la calle del Pedregal. Esta es la calle del Pedregal, es la que queda al lado de la muralla. Así que vamos a darle una vueltica por esta ya para despedirme, porque pienso que ya hicimos lo suficiente. Miren estas casitas tan chéveres, hay gente viviendo ahí. Este sí no es lo, estos viven ahí. Les conté que muchas de las casas tienen nombre aquí, ¿ah? Miren lo que le acabo de decir, vea, Casa Márquez del Pedregal. Acuerden que el Pedregal es esta calle, porque está la muralla. Entonces así se empezaban a reconocer ya las calles. No tenían números, sino que eran nombres. Me imagino que así funcionó por mucho tiempo. No, vean este balcón tan bacano. No, sí o qué. Mucha gente, mucha gente. Bueno, aquí llegamos a la calle de las Chancletas. No me digan por qué se llama Chancletas, pero así se escribe. No, esta casa tan chistosa. Hay una tienda, miren la ventana así toda torcida y todo. Miren esto. Y la gente buscándosela también, miren, simuladita y toda la cosa. Hay muchos alemanes aquí, vean. Nos están pidiendo, seguro van a tomar cerveza. Wow, súper chévere este pueblito, definitivamente.
Casa Pozo del Carretero. Como les decía ahorita, ¿vieron? Ay, vaquero. Pero igual, como les decía, hay gente que vive aquí. Muy chévere. Wow, miren esta puertota. Miren esta belleza de puerta también. Wow. Vean qué chévere las paredes que no paran. Y miren las casitas con todos los adornos. Y con todas las flores y todo. Chéverísimo. Lo mejor de todo es que así es todo el año, como aquí siempre en verano. Wow. Siguen las casas con el nombre de la Casa Mara. Tiene hasta piscinas ahí adentro, es como un hotel. Wow, Celele. Vean el restaurante tan chévere. Ahí si necesitan arrendar local, vean el número aquí, ¿saben? Aquí casi que termina ya la calle. Mírenla ahí, vean. Juan Valdez. Y vemos dónde vamos a ir la próxima vez, al Castillo de San Felipe. Ese lo estoy debiendo y ese era el próximo capítulo. Aquí donde están las murallas, aquí vean. Murallas por acá, entrada y muralla para allá. Esta es la última toma de Getsemaní. Ya aquí es el Castillo de San Felipe. Bueno, espero hayan disfrutado el video. Desde aquí me despido desde Getsemaní, desde una iglesita que hay aquí. Caminé todo lo que tenía que caminar, pienso que hice casi todo. Así que si el video quedó un poquito largo, disculpen, pero bueno, vinieron conmigo. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo. Y no olviden de suscribirse, compartir. Y ahí nos vemos en la próxima. Chao pues.